¿Qué tal? Mi nombre es José Pablo González. Junto a mis compañeros Luis Estrada y Jorge, les vamos a dar una pequeña explicación sobre el tema de Improving Details in Image, Increase Sharpness with High Pass Filters, lo que quiere decir que en su traducción, que sería la mejora de los detalles de una imagen y asimismo el aumento de la nitidez con filtros de paso alto en una imagen. Entonces, para esto, más que todo, tenemos que tener un conocimiento sobre qué es una imagen. Entonces, una imagen no es nada más que una representación visual que nosotros vamos a ver. A lo largo de todo esto va a tener una mezcla de colores, va a tener diferentes trazos, va a ser de diferentes perspectivas, por mencionar algunas características que esta misma tiene. Asimismo, también tenemos que en una imagen, de dependencia de cómo la veamos, más que todo en el trabajo de un formato digital, que es como lo trabajamos en este tema, está conformada de muchos cuadros a los cuales nosotros le llamamos píxeles, que es para dar una mejor proyección a esta imagen. Entonces, para esto les explicará mi compañero Luis Estrada sobre qué es un píxel. Bueno, un píxel viene del acrónimo en inglés de Picture Element, lo cual literalmente significa en español elemento de una imagen. Y pues con esto ya sabemos mucho, ya que sabemos de que un píxel pues, es la menor unidad que forma una parte de una imagen. Es decir, esos cuadritos chiquitos que se miran ahí es un píxel. Y una imagen está formado por pues, un conjunto de píxeles en unión. Eh, Cada píxel está codificado mediante un conjunto de bits de determinada longitud, la cual será la profundidad de color de cada bit. Por ejemplo, si tenemos un píxel con un byte, con eso ya sabemos de que tenemos 8 bits. Entonces tenemos 2 a la 8 posibilidades binarias, por lo cual tenemos un total de 256 variaciones de color. Esto también influye en la calidad de una imagen, ya que entre mejor, más variaciones de colores tengamos, mejor, más realista se va a ver la imagen. Eh, por ejemplo, en las pantallas que son llamadas True Color, tenemos por lo general de 3 bytes, que estos son 24 bits, y tendríamos 2 a las 24 posibilidades de variaciones de colores. Asimismo, en cada imagen debemos conocer la profundidad y el brillo del color, y esto lo podemos saber mediante los modelos de color. El modelo de color utilizado en aspectos digitales es el RGB, que son las iniciales de las letras en inglés, red, green and blue, ya que todos los colores van a estar compuestos por estos tres colores. Y sin embargo, también de forma impresa utilizamos el modelo CMYK, el cual utiliza los colores cian, magenta, amarillo y negro. A continuación les hablaré acerca de Improving Details in Image, que sería mejorando detalles en las imágenes. Pues en la actualidad sabemos de que la imagen está bastante presente con nosotros, por lo tanto debemos, y conforme la tecnología va avanzando, tenemos que tener una mejor calidad de imagen. Entonces, por ejemplo, en una cámara digital a la hora de tomar una imagen tenemos los famosos números F, los cuales están conformados por los números 1, 1.4, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16 y 22. Pero ¿por qué tenemos estos números? Estos números lo que nos indica es la apertura de la cámara. Al cambiar la apertura de un paso, la forma circular del diafragma aumenta doble su área. Es decir, que cada vez que aumento un número de estos, el circulito que tiene cubierto por unas láminas llamadas diafragma van a aumentar el doble. Eh, Aquí, por ejemplo, tenemos el área de un círculo, ya que se puede tomar como la aproximación como un círculo. Entonces, esto sabemos de que es pi por radio al cuadrado. Bien, ahora si tenemos un área de otro círculo con radio r,
y con el doble de área de lo que del ciclo anterior, podríamos decir de que A2 va a ser igual a pi por R mayúscula al cuadrado. Entonces ya con esto ya podemos decir de que el segundo círculo tiene el doble del área. Entonces podemos deducir que A2 es igual a 2 por A1. Entonces luego sustituimos. Esto nos dará pi por R mayúscula al cuadrado es igual a 2pi por R cuadrado. Eh, Luego de ahí eliminamos términos, que nos va a quedar que R mayúscula al cuadrado es igual a 2 por R cuadrado. Por lo cual R mayúscula, que será el radio del círculo del siguiente paso, será igual a la raíz cuadrada de 2 por R cuadrado. O bien podría ser la raíz cuadrada de 2 por R. Esto nos quiere decir de que cada vez que aumentemos en un paso el, estos números f, entonces es como multiplicar el radio por la raíz cuadrada de 2. De ahí es que salen esos números. Y podemos observar cada vez que multiplicamos, elevamos la raíz de 2 a la n cantidad que va a ser la cantidad de pasos o de números f que tengamos, vamos a obtener un número de estos, de los números f. Para explicarlo mejor, proyectaré eh, acerca de un lente que tengo aquí. Entonces, aquí podemos observar un circulito aquí al fondo. Este sería el F inicial, por así decirlo, el F1. Luego, al aumentar un paso, podemos observar que este va a aumentar. Aquí aumentó un poco. Esta, pues como ya es un poco antiguo, no tiene tanto, tanta apertura, pero sin embargo aquí podemos observar de que sí aumenta y disminuye el círculo según lo querramos. Y esto, como lo expliqué anteriormente, se logra con la raíz cuadrada de 2. Gracias. Ya. Entonces, ya una vez visto de la manera de lo de mi compañero, que es la mejora de los detalles de la imagen, tenemos que tener en cuenta también un poco sobre la segunda parte, que vendría siendo lo de image sharpening, a lo cual también le llamamos como nitidez de imagen en español, que esto más que todo es una herramienta que considera como un filtro el cual se nos permite que esta modifique, redundando como su nombre lo dice, modifique una imagen. Y más que todo es sobre la mejora de los contrastes que existen a lo largo de esta imagen en varios píxeles, viéndolo ya en formato digital. Y sobre estos bordes se aplican filtros, de manera que los colores más claros que posea la imagen se vean mucho mejor. Y asimismo las sombras y todo eso se ponga un poco más oscura esa parte de la zona. Por lo cual también en nosotros, en el ojo, por el ojo humano, nos percatamos de que este filtro nos hace ver como si la imagen fuera más clara debido a que mayormente las imágenes ahora solo poseen lo que son colores vivos. Entonces, por eso es que nosotros lo miramos así. Y también podemos decir que cuanto más aumentamos el contraste de los bordes, más nítida se va a ver la imagen. Entonces, ya una vez sabiendo que es sobre la nitidez de la imagen, tenemos también lo que sería Increased Sharpness with High Pass Filters in Images, que sería el aumento de la nitidez con filtros de paso alto en las imágenes. Entonces, para esto tenemos lo que sería aquí que existen diferentes programas para realizar este aumento o esta mejora de de la imagen, como podría ser Photoshop, Adobe Illustrator, Instagram, Lightroom, entre otros, porque habría muchos más, que
En común, esto lo único que nos hace es que, como dije anteriormente, nos mejora lo que serían algunos bordes que tiene la imagen. En este caso, toma los bordes de mejor visibilidad para que se pueda observar de una mejor manera. Y asimismo, dentro de estos bordes sabemos que su aplicación se basa por medio de píxeles que poseen, dentro de eso es una circunferencia, que se afecta en su dependencia a lo largo de cómo lo vamos a trabajar. Que es decir, entre más grande sea el radio de afección que nosotros vamos a manejar, más nítida se encontrará la imagen sobre ese borde. Entonces aquí como lo podemos ver una imagen de un búho, podemos ver que esta sería la imagen normal. No vemos ninguna inferencia y ya la imagen con un aumento de nitidez, entonces lo podemos ver mucho más claro. Esto se vería más que todo lo podemos observar aquí en el musgo del árbol, que a comparación es más clara de un lado que del otro. Y asimismo en los colores blancos del búho se miran mejor. Entonces para esto les enseñaré lo que sería por medio de una aplicación de teléfono que actualmente poseemos casi todos, que sería Instagram, para ver cómo funciona esto. Bien, entonces ya una vez dentro de la aplicación y haber seleccionado nuestra imagen, en mi caso seleccioné esta imagen, eh, deberíamos ver lo que sería, nos vendríamos a esta parte de aquí en el apartado de edición, no en el apartado de filtros, porque los filtros serían otra cadena y sería otro tema. En este caso nos venimos en el apartado de nitidez en edición. Entonces aquí vamos a poder observar en esta parte de acá de la niña y el dragón cómo se pone un poco más clara en la imagen. O sea, aquí la podemos ver que está algo oscura. Y al momento que yo le esté aumentando la nitidez a la imagen, vamos a ir viendo cómo el tono blanquecito que tenía antes se va poniendo un poco más fuerte. Entonces aquí lo llevé al 100%. Entonces podemos ver que en esa parte de ahí, justamente aquí donde pondría la bolita, se ve un poco más claro. Ahorita no se ve tanto porque la edición de esta misma aplicación eh, es para ver al momento de pulsar la imagen, veremos las diferencias que tienen. Entonces, ahorita que lo tengo así, es como se vería la imagen normal ya sin edición ni nada, y ahorita que lo suelte podremos observar más el detalle ahí, asimismo un poco más fuertes los detalles de la luna. Podemos observar justamente la parte de la luna que se mira un poco más detallada, y asimismo en la parte del dragón donde está la niña, el tono blanco se ve un poco más fuerte. Bueno, como hablaron anteriormente mis compañeros, claramente existen esas herramientas, pero tal vez no es algo que la gente común necesitaría, pero nosotros somos ingenieros y tenemos que saber cuál es la teoría aplicada detrás, o en este caso, cuál es la matemática detrás de todo esto. Bueno, como estábamos hablando, estarían todos los filtros de paso alto o paso bajo. Entonces, lo que tendríamos aquí sería un filtro de paso alto. Este primero que se obtiene, restando de un filtro de paso bajo de la imagen original. Esta primera ecuación que vemos aquí lo podemos considerar como un filtro de todo paso, que es una función de delta. Bueno, un kernel de función de delta. Bueno, ya que tenemos eso, como he explicado, al hacer una convolución podemos, y de una función delta, nosotros podemos obtener de un impulso de entrada un impulso de salida con una convolución. Por eso nos quedaría la segunda ecuación. Bueno, como la convolución no cambia la función delta, entonces obtendríamos una operación lineal, que sería la de aquí abajo, como podemos observar, donde miramos esto, WAP, convolución WIP. Eso lo podemos, ¿cuál es la palabra? Podríamos traducirlo
como que este es el kernel de paso alto, que le corresponde a un kernel de paso bajo. Esto lo podemos como evidenciar como la equidad de las frecuencias de ese dominio. Continuando, tendríamos un ejemplo claro de cómo iríamos viendo por píxel a píxel al aplicar cada filtro. Como podemos ver ahí, tenemos una función de delta de n a r. Ya tener esas funciones de delta, como dije anteriormente, la función delta y la convolución nos ayuda mucho, ya que cualquier impulso que tengamos nosotros lo podemos transcribir como una función delta. En este caso estaríamos hablando de una función de ADN de delta donde representaría un valor de -3 en la muestra número 8. Entonces así podríamos saber cómo actúa ese píxel al momento de aplicar ese filtro. O si lo podemos ver como pulsos del reloj. Entonces al hacer eso obtendremos eso. Lo que vemos aquí son los kernels de paso alto correspondientes a cada uno de los kernels de paso bajo. Como dije anteriormente, que se resta del kernel de paso bajo del kernel de paso total. Como podemos ver, tendríamos una matriz de ceros y un 1, que lo conoceríamos como el operador de Laplace. ¿Esto por qué? Porque estaríamos aplicando a una matriz a una cierta cantidad de bits o de un byte, como podríamos observar aquí. Entonces, esto sería aplicándole el filtro, porque querían otros valores. Estos serían los nuevos valores de contraste, nitidez o ruido, dependiendo de qué estemos haciendo. Como por ejemplo, si estamos haciendo un filtro de paso bajo, este terminaría con menos ruido. Esto lo podríamos utilizar tal vez al tener una foto normal y querer mejorar la nitidez. Ya lo contrario sería si le aplicamos eso un paso alto, un filtro paso alto, que esto lo hace totalmente lo contrario. Esto amplifica el ruido. Como podemos ver, teníamos estas matrices. Entonces, algo que podemos ver aquí es que serían los signos menos que tiene cada píxel adyacente. Por dar un ejemplo, como miraríamos en medio estaría el píxel y alrededor todos sus adyacentes tienen un signo menos. Esto lo que pasa es que si no hay un cambio de intensidad, no ocurre nada. Pero si un píxel es más brillante que los otros, automáticamente este píxel se potencia. Entonces, por eso miramos un signo negativo. Porque el píxel central, por decirlo así, sería el que está potenciado, y al ser mayor que los otros, entonces automáticamente, como dije anteriormente, se potencia. Hay un pequeño tema que se podría ver, que es que cuando se suman todos los elementos de un filtro de paso alto, va a ser cero. Entonces, ¿eso en qué se traduciría si miraríamos esta matriz? Si teníamos aquí una matriz de todo cero, lo que pasaría con la región de esa imagen es que todos los píxeles tendrían el mismo nivel de escala de grises. Por lo tanto, estaríamos tal vez no empeorando la foto, porque podríamos decir que un ejemplo, como estaba hablando mi compañero Instagram podría utilizar eso, que va a sumar todos los filtros de paso alto para obtener una escala de grises equitativa, y podría ser como voy a tener una imagen para explicarlo mejor. Bueno, como estaba explicando, al hacer la suma de esas dos imágenes de paso alto, como dije anteriormente, tendríamos la matriz de cero. Esto quedaría en una escala de grises igual, como podemos ver ahí. Como dije anteriormente, no se arruinó la foto. Podríamos, entre comillas, decir que se aplicó como un filtro de ISAM para hacer algún tipo de textura o algo. O sea, que es en dependencia de cómo se usa, pero si se usa literalmente para lo que estamos hablando en este tema, que es mejorar la calidad de las imágenes, no nos funcionaría. Entonces, les agradecemos por su atención. Este fue el tema de Improved Details in Images with Increased Sharpness with High Pass Filters in Images. Entonces, esperemos que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias.